Entre tantos objetos, tantas estructuras y tantos elementos y espacios en el universo, no hay que olvidarlos. Hablamos de los agujeros negros. Si bien los agujeros negros ya se conocen desde hace mucho tiempo, de hecho, desde mucho antes ya se hablaban sobre ellos, se especulaban y se imaginaban, de hecho fueron retratados en obras de ciencia ficción. Pero lo que sí es cierto es que todos son increíblemente fascinantes y por esta razón es que los abarcamos una vez más. De hecho, los agujeros negros ya los hemos hablado anteriormente en este canal en pocas ocasiones. Sin embargo, en este momento hay que hacer una excepción. Los otros agujeros negros de los que hablamos son muy conocidos, de hecho los primeros en ser fotografiados, y ambos son supermasivos, una clase de agujeros negros tan sorprendente y tan monstruosa. Pero en este caso nos abarcaremos en un tipo poco común, pero que sigue siendo un enigma pero fascinante. Es el caso de los agujeros negros de masa intermedia. Estos son agujeros negros que, si bien podrían ser hipotéticos, aunque hay pruebas de que en verdad existen, sin embargo todavía no se han descubierto del todo, pero que igualmente son sorprendentes y fascinantes a pesar de no ser descubiertos. Existen grupos muy diferentes y diversos de agujeros negros, y entre ellos los de masa intermedia recalcan muy bien. Ahora bien, el agujero negro que hablaremos hoy fue descubierto en noviembre de 2004. Todo empezó con un día cualquiera, en el cual en el Instituto de Investigación de Astrofísica y Planetología IRAP, por sus siglas en francés, en Toulouse, Francia, estaba observando el cielo nocturno como de costumbre, hasta que de pronto, en un determinado punto, se detectó un brote de rayos X. Esto llamó poderosamente la atención y empezaron a hacerse descubrimientos. El punto en el recuadro, encerrado en el círculo, se le llamó como 2XMMJ01120.1-460-421, pero se le conoció oficialmente como HLX-1 y provenía de la galaxia ESO 243-49, ubicada a 290 millones de años luz. Este era un ejemplo claro de lo que parecía ser un candidato a agujero negro, esto debido al hecho de que la masa parecía indicar claramente de que se trataba de uno de estos espacios con una gravedad tan potente. Los estudios arrojaron como resultado una masa de 20.000 veces superior a la del Sol. Aquí estaba el enigma, empezaría todo, y es que parecía tratarse de los llamados agujeros negros de masa intermedia, ya que estos se especulan que podrían tener masas entre 100 a 100.000. En 2008, Natalie Webb y su equipo comprobaron que se trataba de un candidato a agujero negro de masa intermedia, y era que definitivamente, debido a su masa de 20.000 veces superior a la del Sol, encajaba perfectamente en el grupo y categoría de este tipo de agujeros negros. Las emisiones incluían rayos X, radiaciones ópticas y radiaciones de ondas de radio. Esto indicaba claramente una gran actividad alrededor de dicho agujero negro, en caso de tratarse de uno de ellos. Lo que sí es cierto era que era una fuente luminosa. De hecho, se le conoció como una fuente hiperluminosa de rayos X. Por esta razón, se le denominó HLX-1 a este candidato a agujero negro. Algo que destacar y que no podíamos dejar de lado es que, si bien de tratarse en un agujero negro de masa intermedia, esto llamaría poderosamente la atención. De hecho, astrónomos están emocionados y cada vez en cuando apuntan sus telescopios y sus más potentes instrumentos hacia este agujero negro, específicamente a esta galaxia en donde se encuentra ESO 243-49, para así poder estudiar y confirmar si se trata de verdad en el agujero negro de masa intermedia que más se conoce. Según muchos análisis y estudios, parecen indicar que HLX-1 es el remanente de una galaxia enana, es decir, era el agujero negro el cual se encontraba en el centro de una galaxia enana, la cual con el tiempo fue absorbida por la más masiva, en este caso ESO 243-49. De ser así, eso podría explicar por qué los agujeros negros de masa intermedia son poco conocidos, debido al hecho de encontrarse o en galaxias enanas, o en cúmulos globulares, o en cúmulos estelares muy masivos. Ahora bien, ¿por qué HLX-1 sería el primer agujero negro de este tipo en ser descubierto? Si todos los agujeros negros son muy conocidos, hasta incluso representados en obras de ciencia ficción. Pues bien, en el caso de ser un agujero negro de masa intermedia, estos son agujeros negros que tienen mayor masa que los de masa estelar, pero menos que los supermasivos, y debido al hecho de que los supermasivos son muy enormes, son monstruosidades completamente inimaginables, y en el caso de las estelares son muy numerosas
numerosos, y en el caso de estos agujeros negros no son lo suficientemente grandes como los supermasivos ni son tan numerosos como los de masa estelar. Por esta razón, estos agujeros negros son muy poco conocidos y en el caso tal solamente existentes en teorías y en formaciones de agujeros negros. En el 2012, Sean Farrell y su equipo de colaboradores detectaron que al parecer alrededor de HLX-1 se encuentra un pequeño cúmulo de estrellas, el cual orbita a su alrededor, como lo hacen también las estrellas en una galaxia alrededor de un agujero negro supermasivo en el centro. Esto podría explicar claramente que en verdad parecía tratarse del remanente de una galaxia enana que fue absorbida por la galaxia más masiva, que es la que se encuentra actualmente. Los científicos y la astronáutica han puesto todo para poder observar y descubrir a estos enigmas gravitacionales, los cuales son fascinantes, pero a pesar de todo no han sido todos descubiertos, o por lo menos no del todo, ya que hay candidatos muy fuertes, no solamente HLX-1, sino que hay otros candidatos muchos más en el caso de ser agujeros negros de masa intermedia. Sin embargo, aún siguen las investigaciones, pero lo que sí es cierto, a pesar de que HLX-1 no sea tan conocido y a pesar de no ser un agujero negro del todo confirmado, esto podría tratarse de una muestra clara de que claramente los agujeros negros pueden variar de diferentes formas, como lo dijimos anteriormente. Y lo que sí es cierto, si bien HLX-1 sigue todavía en investigación, no podemos descartarlo, pues de tratarse de un agujero negro, como lo mostramos en este video, es un ejemplo claro de cómo pueden sorprender dichos espacios gravitacionales.